Bienvenidos a este encuentro con la palabra en el día de hoy. Vamos a considerar en esta oportunidad actitudes positivas ante la crisis. Comencemos por recordar lo que entendemos por crisis. Muchas veces, más que la conceptualización, tú tienes una idea de las crisis porque las has venido enfrentando, soportando y superando a lo largo de toda la existencia. Tenemos una noción de lo que es una crisis. Algunos establecen que una crisis es una coyuntura de cambio en un sistema dado. Otros también afirman que una crisis es una situación que presenta peligro a una situación dada, a un proceso, a un momento en la existencia. Como decía, estamos acostumbrados a vivir las crisis. Por ejemplo, la crisis de la adolescencia, la crisis de la edad adulta, pero también hay crisis a nivel social, como crisis económica, crisis financiera, crisis social. En general, pues, hemos venido comentando desde el principio, estamos habituados a vivir crisis y a enfrentarla. Para nosotros no es nada nuevo. El nacimiento, por ejemplo, representa una pequeña crisis, porque pasa de un estado de equilibrio, de armonía, de vivir en el claustro materno, un ambiente muy agradable, estable, a enfrentarse a la situación del ambiente hostil en el que tiene que adaptarse. Entonces, eso representa una crisis y todos los que vivimos la hemos superado, como bien lo sabemos. Así también la niñez, la adolescencia. O también las crisis que se presentan en el matrimonio, por ejemplo, pasar de la vida de soltero a la vida de casado, es una situación de cambio que, de manera que las crisis notablemente no tienen que ser negativas, sino que son situaciones que se presentan en la vida. Ahora, ¿qué es una actitud? Dicen los expertos en conducta humana que una actitud es una manera aprendida, organizada y sistemática de pensar, de sentir y de reaccionar. Es decir, uno piensa, siente y después actúa. Esa es una actitud. Y nosotros presentamos actitudes para todo en la vida. Tenemos una actitud hacia el trabajo, tenemos una actitud hacia la amistad, tenemos una actitud hacia el matrimonio, tenemos una actitud en general. Tenemos actitud hasta para la comida. Nosotros presentamos ciertas actitudes. De manera que son importantísimas y más que todo porque están asociadas al aspecto intelectual, emocional y conductual, como decíamos. Las actitudes se parecen a las aptitudes, que lo diferencia una C y una P. Una aptitud es una capacidad, una habilidad para razonar, para actuar, que te capacita, te habilita para una acción. Por ejemplo, tú tienes una aptitud para leer, entonces conoces las letras, conoces cómo se unen para formar palabras, conoces las palabras, las reglas de la gramática, de la lingüística, y esa aptitud te permite aproximarte a la lectura y entender, captar lo que estás leyendo. Por ejemplo, si yo leo Primera de Pedro 5:7, dice así: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces tenemos una aptitud para la lectura y para la comprensión de lo que hemos leído. Ahora, otra cosa es la actitud hacia la lectura, porque la actitud entonces si te parece bien, si te agrada o si no te agrada la lectura, es la aproximación tuya al proceso de lectura. Entonces aquí tenemos la diferencia entre una actitud y una aptitud. Las aptitudes en general nos ayudan para enfrentar la vida y para avanzar. Y también ellas no, dependen de la cosmovisión del individuo, de cómo es
la manera, el enfoque como tú enfrentas la vida. Se cuenta de un vendedor cuya empresa lo envió a una ciudad distante, a un pueblo lejano, para emprender un negocio, para buscar oportunidades de negocio. Entonces él llegó a la ciudad y se encontró que en el pueblo la mayoría de las personas andaban descalzos. Entonces él mandó un correo electrónico a la casa matriz diciendo: viaje infructuoso, aquí la gente anda descalzo y no veo oportunidades de negocio. Bueno, pasó el tiempo y entonces dicen que enviaron a otra persona para que fuese a visitar el pueblo. Ya ha pasado un tiempo a ver si las circunstancias habían cambiado. Entonces cuando el vendedor llegó vio la situación que estaba ocurriendo en el pueblo, envió de inmediato un correo electrónico a la casa matriz diciendo: aumentan la producción, porque aquí hay muchos clientes potenciales, porque hay mucha gente descalza. Entonces depende de la cosmovisión, de la manera optimista o pesimista como se vean las cosas de la vida. Por eso entonces que la actitud es muy importante para poder sobrellevar las cosas de la vida. Por ejemplo, en el libro de Proverbios hay una enseñanza sobre esto. Dice así, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Está diciendo este texto entonces que la persona afligida ve las cosas negativas, ve las cosas muy difíciles, muy complicadas, muy aparatosas. Sin embargo, la persona que tiene el corazón contento, para él la vida es bella. Dice aquí, la vida es como un banquete continuo. Para él entonces, fíjese que no habla de una comida común y corriente, sino un banquete, algo verdaderamente delicioso, porque esa es la persona que tiene una actitud positiva ante las cosas de la vida. Entonces, por eso es que nosotros las crisis que podemos experimentar, podemos sobrellevarlas de una manera más apropiada cuando tenemos una actitud positiva. Es decir, cuando tenemos la capacidad de pensar positivamente, y eso entonces genera emociones, sentimientos positivos, y entonces genera una conducta también. Entonces depende mucho de la manera, del enfoque tuyo ante la vida. Si eres pesimista o eres optimista, como aquello que siempre se comenta, la persona que ve el vaso medio lleno o que lo ve medio vacío. Entonces, depende de la perspectiva, ve las cosas de la vida. Por eso es importante asumir una actitud positiva. En eso el apóstol Pablo reitera mucho esta expresión de la actitud positiva. Para él las cosas de la vida tienen solución cuando tiene una actitud positiva. Y para él todo lo que ocurre es un aprendizaje, porque aún de las cosas negativas se adquieren aprendizaje para poder avanzar en la vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es una carta donde se habla del gozo, y es una carta muy familiar por el contenido que ella tiene. Y resulta que esta carta donde tanta habla del gozo, y él dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, y él insiste en hablar del regocijo, de la alegría, de la alegría de vivir. Sin embargo, él la escribió desde la cárcel, de manera que no fue fácil para él, no fue difícil para él escribir la carta, porque él sentía el gozo de la vida cristiana. Las actitudes pueden cambiar también. Puede ser una persona que tiene una actitud negativa o una actitud triste. Las actitudes pueden cambiar. Por ejemplo, es el caso que podemos encontrar en la vida del apóstol Pedro.
El apóstol Pedro es muy interesante, es una persona que estuvo muy cercana a Jesús, compartió momentos intensos con Jesús, estuvo en la transfiguración, lo vio la cena de la celebración de la Pascua, estuvo con él en la agonía de Getsemaní, cuando lo capturaron y lo llevaron prisionero, estuvo de lejos viendo la crucifixión y también vio la resurrección. Pero pasado el tiempo, dice que el apóstol Pedro, entonces, no menciona la emoción, pero se puede intuir. Dice en el capítulo 21 de Juan, que 21:3 dice que después de la resurrección y estando él con los discípulos allá junto al mar de Galilea, dice Simón Pedro dijo, voy a pescar. O sea, se le había olvidado todas las recomendaciones que Jesucristo le había hecho y bueno, decidió volver otra vez a las faenas iniciales cuando el Señor Jesucristo lo llamó. Imagino que tenía una sensación de desesperanza, de frustración, todas las expectativas que tenían no se habían cumplido de acuerdo con la actitud que él estaba asumiendo. Pero comenta que en el proceso de la pesca, cuando estaba pescando, se le apareció al Señor. Y tú puedes leer allí en el capítulo 21 de Juan el acontecimiento. Dice que Jesús se le apareció y le dijo, ¿han pescado algo? Le dijeron, no, no hemos pescado nada. Echa la red a la derecha, etcétera. Entonces dice que hubo una pesca milagrosa y ellos entonces se sintieron sorprendidos y reconocieron que era el maestro. Bueno, aquel encuentro con el Jesús resucitado permitió un cambio en la vida del apóstol Pedro, un cambio de actitud, pero fundamental. Como digo, cuando se cambia la manera de pensar, se cambia la manera de sentir y se cambia la manera de actuar. Entonces, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, y más adelante se relata, Juan, la conversación de Jesús cuando hablaba con él, Simón, hijo de Jonás, me ama, etcétera. Y luego, entonces, más adelante, pocos días después, no había transcurrido quizás mes y medio a lo máximo, cuando vemos al apóstol Pedro enfrentando una situación compleja, muy difícil, una crisis. Él, después del milagro de haber sanado un paralítico, es llevado ante las autoridades que le están confrontando y le están cuestionando el por qué él está haciendo aquello. Incluso le imponen silencio para que no siga propagando el mensaje del poder de Jesucristo, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, este Pedro que cabizbajo se fue a pescar porque se sentía frustrado, mira lo que dice ahora, enfrentando a las autoridades y poniendo en riesgo su propia vida. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hubo un cambio de actitud. ¿Qué fue lo que generó el cambio de actitud? Un cambio de manera de pensar. Entonces, cuando se cambia la manera de pensar, se cambia también la emotividad y te sientes motivado para la acción. Por eso, si estás pasando por una crisis, entonces no te enfoques en lo negativo, enfoca en lo positivo. Como algunas veces hemos comentado, a veces, pero en alguna oportunidad, una persona tiene la experiencia de experiencia terrible, una crisis de haber perdido el trabajo. Entonces, con la pérdida del trabajo, que es una crisis, depende como la persona lo vea. Lo puede ver como un fracaso en la vida, es una actitud negativa o pesimista, pero también lo puede ver como una oportunidad para demostrar su creatividad, su inteligencia y para emprender nuevas opciones en la vida. Todo depende cómo se vean las cosas en la vida, cuál es la cosmovisión, cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva, si hay una perspectiva positiva, si hay una perspectiva negativa. El cristiano de por sí debe tener una actitud positiva porque eso incluso el mismo Dios lo transmite. Por cierto, uno cuando se refiere a Dios también depende de la actitud. A veces una persona ve a Dios como un Dios airado, iracundo, un Dios castigador, un Dios perseguidor.
pero también otra persona lo ve como un Dios amoroso, como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz. Y hay, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, un texto muy significativo que nos alienta en el momento cuando pudiésemos estar pasando por un tiempo de crisis. En Jeremías 29:11, es un texto muy conocido, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Esta es la promesa que Dios tiene. Pudiera ser que estás pasando por un tiempo de crisis, pues Dios tiene para ti una palabra de aliento. Él te apoya y tiene planes para ti, planes positivos, planes constructivos. Ahora, depende de la manera como tú veas la vida, como veas las circunstancias, como veas las crisis. Como hemos mencionado a lo largo de estos programas, estamos atravesando por una situación coyuntural de crisis que es la pandemia que estamos viviendo. Pero esta crisis la podemos superar dependiendo de la manera como tú enfoques la pandemia. Puedes enfocar desde una manera pesimista o de una manera optimista. Una manera optimista ante esta circunstancia es la confianza que podemos tener en Dios, la confianza que podemos tener en nuestros recursos, porque se nos han dado recursos para poder enfrentar las crisis. Y tú tienes muchísimos recursos, algunos de los cuales los has puesto en acción una cantidad infinita de veces: tu fortaleza, tu ingenio, tu sabiduría, tu conocimiento. Hay una cantidad enorme, un caudal enorme de recursos que tienen para enfrentar las crisis y superarlas. Ahora, el asunto es cómo la vas a enfrentar, si la vas a enfrentar de una manera positiva, optimista, o de una manera pesimista. El cristiano debe de por sí, de principio, ser optimista ante las cosas de la vida. De manera que te animo para que seas optimista, que veas la vida, la parte buena de la vida y que la disfrutes, disfrute lo que estás haciendo, disfrute las circunstancias y enfrenta esta circunstancia que estás viviendo de una manera positiva, de una manera optimista. Como sabemos, esta crisis no va a ser eterna. Esto tiene final. El coronavirus va a ser vencido y vamos a tener otros tiempos para continuar viviendo la vida maravillosa que Dios te ha dado. Mientras tanto, y mientras estamos en esta circunstancia, vamos a ver con optimismo porque es que incluso el optimismo nos da la fortaleza e incluso tiene que ver con el mecanismo inmunológico. Entonces, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, debemos tener una actitud positiva, optimista para poder vencer y superar las cosas que podemos enfrentar. Hay peligro, es cierto que hay peligro, pero lo podemos superar como muchos otros situaciones que hemos enfrentado. La gran mayoría de la humanidad no está curada del coronavirus. Sin embargo, tú has tenido muchas otras enfermedades. En este momento no estás contagiado y es excelente. Pero has tenido otras crisis de salud y las has superado. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo que nos permite poder superarlo. Así pues que te animo a que seas optimista y recuerda, pues entonces la palabra que al final siempre el creyente trae a la mente cuando está en estas circunstancias complejas, difíciles, aquello de Filipenses 4:13. Nosotros podemos avanzar porque tenemos a Cristo que está con nosotros y nos fortalece. Ahora, ¿estás pasando por una crisis? Pues entonces adopta una actitud optimista. Valora tus recursos, haz un inventario de tus recursos y utilízalos para enfrentarlos. Lo puedes hacer si eres optimista y además si tienes tu fe arraigada en la palabra de Dios. Este es el mensaje que tengo para ti en esta hora y me despido con las palabras del apóstol Pablo que siempre hemos reiterado.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén. Dios